Amigos, ¿qué tal? Hoy es 11 del 07 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. James Rodríguez fue transferido por el Real Madrid y jugará en el Bayern Múnich. Este martes, el Real Madrid informó a través de su cuenta de Twitter que el volante colombiano James Rodríguez será cedido al Bayern Múnich durante las próximas 2 temporadas. El equipo merengue informó que el cuadro alemán se reserva el derecho de compra del jugador hasta que finalice el periodo de cesión. Por su parte, el Bayern informó en su página oficial que el préstamo del futbolista colombiano será hasta el 10 de junio de 2019. Asimismo, confirmaron que James firmará el contrato con el equipo una vez se realicen los exámenes médicos obligatorios. Comillas, estamos encantados de haber podido completar esta transferencia. Firmar a James Rodríguez fue el mayor deseo de nuestro entrenador Carlo Ancelotti tras su exitoso trabajo en Madrid, cierra comillas, comentó Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Bayern Múnich. Numeral, contigo James, Colombia te acompañará a donde vayas, eres el héroe de nuevas generaciones que quieren que sientas lo mucho que vales para nosotros. Comillas, James es un jugador muy versátil, él es un goleador en sí mismo, que establece un montón de goles. No hay duda de que esa transferencia aumenta aún más la calidad de nuestro equipo, cierra comillas, agregó. La salida de James se daba por segura al término de la pasada temporada en la que marcó 11 goles y jugó 33 partidos, muchos de ellos siendo sustituido o saliendo desde el banquillo. El jugador, que ya tenía complicada la titularidad ante la indiscutible BBC, Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, vio también aumentada la competencia con las buenas actuaciones de jóvenes valores la pasada temporada, especialmente la de Francisco Alarcón, alias Isco. En temas políticos, presentamos el informe del director. Una jugada política. Los argumentos para concederle la libertad condicional a Leopoldo López en Venezuela no son claros ni mucho menos convincentes. Después de escuchar a Lilian Tintori, esposa del líder político, referirse a la casa por cárcel con que ha sido beneficiado por el Tribunal Supremo de Justicia. Y no son claros ni mucho menos convincentes por el antecedente de la visita del expresidente español, su estado de salud y ser una decisión suprema de la justicia, no del gobierno al que sirve el Supremo de manera incondicional. Es más, la defensa de López no ha recibido copia de la sentencia que le otorga casa por cárcel, preparar las acciones legales por su libertad plena. López, según su esposa, pero lo enviaron limitado, no puede dar declaraciones y tiene un control electrónico para saber dónde está. Para el abogado Juan Carlos Gutiérrez, es de la mayor importancia tener copia de la sentencia para preparar las acciones legales que le permitan a su defendido actuar con plena libertad. Comillas, desconozco el alcance de la medida y las restricciones que se mantienen a los derechos del dirigente político, cierra comillas, ha expresado la defensa. Luego, la afirmación de Tintori deja al descubierto que la libertad condicional de Leopoldo no deja de ser una maniobra política que busca, eso se dice, bajar la presión de las protestas callejeras contra la dictadura. López está condenado a 14 años de prisión por incitación a la violencia, algo que no ha podido demostrar la justicia, incluyendo a la fiscal que lo envió a la cárcel con señalamientos falsos. Ahora Ortega está contra el régimen y seguramente arrepentida de haber enviado a la cárcel a López. De ahí que Gutiérrez esté presto a actuar una vez sea notificada la sentencia para intervenir y tratar de poner fin a la cadena incesante y constante de violaciones graves al debido proceso. El jurista espera tener acceso a la sentencia para interponer las acciones que impliquen la nulidad absoluta, plena e inequívoca del proceso y la condena que conduzcan a la libertad de López. La defensa tendrá suficientes argumentos, pruebas y testimonios de las torturas, castigos, privaciones
violaciones de los derechos humanos y otros para las acciones que conduzcan a demostrar que lo que se ha hecho contra su defendido ha sido una cadena de violaciones que deben ser castigadas por la justicia venezolana. En temas políticos, este fue el informe del director. ¿Qué gana Gustavo Moreno al pedir la extradición express? Confirmada la intención del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno de aceptar cargos en Colombia y acogerse a la llamada extradición express, pasos que había sugerido en su carta pública de hace 2 semanas, empieza un proceso donde el acusado tratará de obtener el máximo de beneficios penales en medio de su crítica situación judicial. La orden de captura de Moreno se dio por una solicitud de extradición de una corte del Distrito Sur de Miami, que en principio lo procesará por lavado de activos por un valor de $10,000 en un caso relacionado con soborno. A pesar de que las autoridades de los Estados Unidos han mostrado desde el principio su interés de colaborar con la justicia colombiana en este caso, fuentes que conocen el sistema consideran que en la medida en que los delitos de Moreno no afectaron a Estados Unidos directamente, al menos en lo que hasta ahora se conoce, el caso no sería prioritario y eventualmente el fiscal anticorrupción corrupto podría aspirar a una pena no muy alta. Así, haría un buen negocio si en vez de que lo procese la justicia colombiana, que le imputará cargos este viernes por concusión, o sea, pedir plata a un particular, y revelación de secretos, o sea, la filtración de información judicial reservada al exgobernador Alejandro León, procesado por corrupción, logra una entrega pronta a los Estados Unidos. Incluso dicen personas allegadas a su entorno, Moreno podría intentar jugarse una carta para tener protección en Estados Unidos si entregara información referente a narcotráfico, que es un delito que sí les importa a las agencias norteamericanas, a la que habría tenido acceso en su labor como abogado antes de entrar a la fiscalía. Esto de alguna manera explicaría el inusual papel que ha jugado la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, en su caso, pues fueron sus agentes los que documentaron la entrega del soborno de Lyons a Moreno en la Florida. Ahora bien, Colombia no está obligada a extraditar a ningún solicitado por la justicia de los Estados Unidos, y en este caso en particular, la mayor conveniencia para el país será procesarlo y condenarlo en Colombia, y eventualmente concederle beneficios si revela el alcance de sus actividades ilegales. Moreno llegó a la fiscalía precedido, de sus excelentes relaciones con las que la cúpula judicial, especialmente en la Corte Suprema y en la política, donde tenía el apoyo de congresistas del uribismo como María Fernanda Cabal y de concejales bogotanos como los liberales Horacio José Serpa y Jorge Durán Silva, y de Julio Acosta de Cambio Radical. También tenía apoyo de líderes conservadores. El exfiscal general encargado Guillermo Mendoza Diago dice que la solicitud de la extradición express es una muestra de que Moreno buscará obtener beneficios de la justicia estadounidense al aceptar cargos en ese país. Comillas, cuando allá aceptan cargos se abrevia notoriamente el proceso y la pena también puede ser reducida notoriamente, cierra comillas, dijo. Explicó que en la extradición express se obvian muchos trámites. En Colombia, por su parte, puede obtener una rebaja del 50% de la pena con la aceptación de cargos, por lo que se evita el juicio. El abogado penalista Andrés Vela señaló que posiblemente Moreno pretenda entregar información a la justicia de Estados Unidos sobre mafia o grupos que estén lavando dinero en el exterior, lo que podría reducir la pena que le impongan en ese país. Vela dice que desde su perspectiva esa podría ser una estrategia para pagar lo menos posible. Inclusive hay personas que arreglan asuntos en Estados Unidos y se quedan en Estados Unidos. Eso podría ser un tema eventual en una negociación con ellos, rehacer su vida y con su patrimonio, quedarse allá y disfrutarlo. Es por estrategia y para obtener el más alto beneficio posible, cierra comillas, dijo el abogado. En conclusión, señaló que Moreno buscará reducir todas las sanciones de las que sea objeto lo más posible, incluidas las sanciones fiscales y disciplinarias. Al ser consultado el abogado Francisco Bernate, quien está representando a Moreno,
Señaló que la intención de su cliente es que el proceso de extradición pueda llevarse a cabo en el tiempo mínimo, que hoy es de unos 15 meses, y no que se tarde hasta 20 meses, como sucede por el proceso ordinario. Por ello, renunciará a la práctica de pruebas. Precisó que en Colombia Moreno aceptará los cargos de concusión y revelación de datos. El abogado dijo también que el lunes radicó ante la Fiscalía y el Tribunal de Bogotá una solicitud para que la audiencia de imputación de cargos que se realizará el próximo viernes sea a través de videoconferencia por motivos de seguridad. Según Bernate, Moreno podría correr riesgo de al ser transportado en un vehículo con personas a las cuales en su papel de abogado y fiscal podría haber afectado. Las advertencias de que la Fiscalía no escuchó. En carta pública, el fiscal general Néstor Humberto Martínez, el director de Transparencia por Colombia, Gerardo Hernández Montes, le expresa su preocupación por el enorme daño que le está causando a la credibilidad de la entidad la captura de Luis Gustavo Moreno, ex jefe anticorrupción acusado de conspiración por lavar activos con el fin de promover el soborno, y recordó que previamente se había advertido sobre las debilidades de la Fiscalía en las políticas de ingreso y evaluación de desempeño del personal, así como en sus políticas y medidas de lucha contra la corrupción a nivel interno. Según Hernández Montes, en el índice de transparencia de las entidades públicas 2015-2016, la Fiscalía General de la Nación apenas logró 53,2 puntos de 100 posibles, indicando un nivel alto de riesgo de corrupción. Y si bien en la misiva se alienta a Martínez para que siga tomando todas las medidas pertinentes para recuperar la confianza de la ciudadanía en la institución, se hace a la vez un llamado sobre lo que se considera son problemas estructurales en el ente acusador. Comillas, reconocemos la importancia y valentía de la Fiscalía General en revelar y avanzar en la judicialización, en este caso el de Luis Gustavo Moreno, así como los avances logrados en el proceso de depuración interna que usted ha iniciado. Consideramos que en los procesos de selección de los cargos más importantes de la institución es fundamental fortalecer los criterios de mérito, transparencia y apertura hacia la ciudadanía, de tal manera que sea posible verificar las hojas de vida, la idoneidad y los posibles conflictos de interés de las personas seleccionadas, cierra comillas, dice la carta. En este sentido, se hace alusión al reciente nombramiento de Alberto Salas en reemplazo de Moreno como director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción. Comillas, consideramos que es necesario que la Fiscalía haga mayores esfuerzos por dar a conocer ampliamente los criterios y méritos bajo los cuales el doctor Salas fue seleccionado a los potenciales conflictos de interés, cierra comillas, pidiendo además hacer extensivas estas medidas a los demás directivos de la entidad. Comillas, desde Transparencia por Colombia le reiteramos nuestro compromiso de dar seguimiento desde la sociedad civil a estas y otras medidas internas de lucha contra la corrupción en la Fiscalía General de la Nación, así como a sumar otras organizaciones interesadas en apoyar estos esfuerzos, cierra comillas, concluye la carta que firma Hernández Montes, quien escribe a nombre del Consejo Rector y Junta Directiva de Transparencia por Colombia. Próxima semana comienza bancarización de 7.400 excombatientes de las FARC. El superintendente financiero Jorge Alexander Castaño, nombrado el pasado 4 de mayo, hizo un importante anuncio sobre la reinserción de los guerrilleros desmovilizados de las FARC. El funcionario explicó que desde la próxima semana comienzan a ser bancarizados más de 7.400 excombatientes. A los reinsertados se les dará una cuenta en el Banco Agrario y el salario que acordaron las FARC y el gobierno en La Habana corresponde al 90% del salario mínimo legal vigente, 664.000 pesos. Sin embargo, Castaño agregó que hay tan solo 90 que no serán bancarizados, pues algunos podrían estar dentro de la lista Clinton y la OFAC, cierra comillas, en donde están las empresas y personas señaladas de tener relaciones con dineros provenientes del narcotráfico. Por ejemplo, el espectador investigó en la página de la OFAC y aparecen los nombres de varios miembros del secretariado de las FARC como Iván Márquez, Pastor Alape, Andrés París y de Timochenko,
Timoleón Jiménez, entre otros. El domingo pasado, el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, indicó que es difícil que los cabecillas de las FARC tengan acceso al sistema financiero en entidades privadas, por lo que es posible que les nieguen una cuenta de ahorros a una tarjeta de crédito. Indicó que no sería bien visto a nivel internacional y que cada entidad debe tomar las decisiones si los acepta o no. Superindustria sanciona a cartel de alimentación de adultos mayores por cartelización en un proceso de contratación pública para el suministro de la alimentación para los adultos mayores de Cartagena. La Superintendencia de Industria sancionó a las fundaciones Fundesol y Multiactiva y les impuso multas por más de 2.500 millones de pesos. La Superintendencia también sancionó a los representantes legales de dichas fundaciones, Jennifer Ávila Rodríguez y Darly Johanna Asís Padilla. Comillas, las conductas sancionadas no involucran el comportamiento de funcionarios públicos, cierra comillas, señaló la Superintendencia de Industria. La Superintendencia de Industria encontró que las fundaciones se cartelizaron dentro del proceso de contratación pública adelantado en el año 2012 por la Alcaldía de Cartagena para el suministro de alimentación para 7.220 adultos mayores del nivel 1 y 2 del SISBEN. La cartelización sancionada por la Superintendencia consistió en que las fundaciones se presentaron con ofertas aparentemente independientes, cuando en realidad se trataba de propuestas coordinadas entre ellas que simulaban competir. La Superindustria ordenó comparar copias de la actuación administrativa con destino a la Fiscalía General de la Nación, comillas, toda vez que cartelizarse o coludirse es en un proceso de contratación pública es también un delito tipificado en el Código Penal colombiano, cierra comillas. La cartelización o colusión en procesos de contratación pública es de las conductas más perjudiciales para la economía y el país, toda vez que no solo viola la libre competencia económica como columna vertebral de la economía social de mercado, sino que afecta los recursos públicos destinados a la satisfacción de las necesidades de todos los colombianos, cierra comillas, señaló la Superindustria. Ante los casos de cartelización en Colombia, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, señaló el año pasado que en cualquier país del mundo cuyo modelo sea la economía social de mercado, el empresario tiene que estar diseñado genéticamente para competir con sus rivales. Uno no compite cuando se amanguala con su rival. Violar la esencia de algo es un comportamiento antiético. Las empresas deben responder a esto, cierra comillas. Durante el foro Jóvenes Protagonistas del Cambio que se realizaba en la ciudad de Cartagena, el superintendente citó el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia para afirmar que las empresas que incurren en dicho delito no solo violan los derechos de todos los colombianos, sino también los de millones de personas que operan actualmente en el país. Condenan a 5 años y 8 meses de alcaldesa de Usaquén. El juzgado 12 penal de conocimiento de Bogotá condenó a 5 años y 8 meses a la exalcaldesa de Usaquén, Julieta Naranjo, por el delito de celebración indebida de contratos. La exmandataria tiene en cabeza a un grupo de alcaldes locales de la administración de Gustavo Petro que son investigados por la Fiscalía. Fue hallada penalmente responsable por suscribir 3 convenios de asociación que no cumplían con el lleno de los requisitos legales. La Fiscalía la acusó de suscribir 3 convenios de asociación sin cumplir los requisitos legales y elegir contratistas que no eran idóneos para ejecutar las tareas asignadas. Uno de ellos fue un convenio por 62 millones de pesos con la Fundación Torca Guayaimaral para la recuperación del humedal, el segundo para realizar una carrera atlética de alta montaña por un valor de 34 millones de pesos, el tercero por 59 millones de pesos con la Asociación de Juntas de Usaquén para capacitar a 60 líderes comunales. Naranjo, quien estuvo en ese cargo entre abril de 2012 y mayo de 2016, que aseguró que insiste en su inocencia y que hubo una malinterpretación de las normas debido
a que los convenios de asociación tienen respaldo legal y constitucional. Comillas, la interpretación que se le está dando a esa figura es de delito cuando no hubo lesión al Estado ni desviación de recursos, solo se benefició la localidad, cierra comillas. Añadió, a pesar de la condena, Naranjo permanecerá en libertad hasta cuando se defina la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá. Dice James Rodríguez, me voy feliz de haber podido vestir la camiseta del Real Madrid. James Rodríguez es nuevo jugador del Bayern Múnich, así lo dio a conocer el Real Madrid en la madrugada de este martes. El mediocampista colombiano fue cedido al campeón alemán, equipo al que llega con una opción de compra. Con su salida del cuadro blanco se le abre la oportunidad de tener más continuidad, sobre todo a un año del Mundial que se disputará en Rusia, pero también finaliza su sueño de jugar en el Madrid. Fueron 3 temporadas que estuvieron llenas de altas y bajas, en las que fue ídolo y villano, en las que celebró 38 goles, el más recordado en los últimos meses, el que le marcó al Barcelona en el Santiago Bernabéu el 23 de abril. Fueron 3 años que vivió su deseo de niño. Ahora pasa al Bayern Múnich y se despide de Madrid con gratitud. Comillas, queridos madridistas, solo me embarga la gratitud por todos los buenos momentos que pasé. Fueron 3 años maravillosos. Me voy feliz de haber podido vestir esta camiseta, la cual siempre porté con mucho orgullo, cierra comillas, escribió en sus redes. El colombiano además agregó, ustedes hacen que el club sea más grande, me llevo conmigo las mejores experiencias, éxito siempre, cierra comillas. Así James le dijo adiós al Real, al Bernabéu, a sus fanáticos. Ahora se enfoca en el Bayern Múnich, será el equipo por el que se entregue. Vuelve a ser dirigido por un entrenador que lo conoció en el Madrid y le brindó la confianza como Carlo Ancelotti. El colombiano vuelve así a trabajar con Ancelotti, el técnico con el que ofreció su mejor rendimiento en su primera temporada de blanco, y a las órdenes del italiano. James disputó 46 partidos, marcó 17 goles y dio 18 asistencias. Pocas veces un futbolista extranjero había rendido a ese nivel en su primera temporada. James no precisó adaptación, se encontró a gusto y cómodo desde el primer momento, deslumbró como una estrella consagrada y sin embargo no volvió a verse el James del primer año. Rodríguez se convierte en el segundo jugador colombiano que jugará en el Bayern Múnich y en el noveno que llega al fútbol alemán después de Adrián Ramos, Adolfo El Tren Valencia, Farid Mondragón, Elkin Soto, Jesús Sinisterra, John Jairo Mosquera, Michael Ortega y John Córdoba. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía, los espero mañana. Feliz noche para todos.